noches, bienvenidos una vez más a De Frente, el programa del Consejo de Medellín, y nos encontramos hoy transmitiendo en directo desde casa, al igual que nuestros invitados. Todo esto gracias a la presencia de las nuevas tecnologías y a esos procesos acelerados en materia de transmisión que habrá que agradecer al manejo de los protocolos de bioseguridad por causa de la COVID-19. Hoy nos ocuparemos del impacto que tienen las obras que se adelantan en la carrera 80 con Avenida Colombia y en la Avenida San Juan, un corredor de movilidad estratégica que está en el plan de desarrollo como obra prioritaria de este cuatrenio. Por aquí se moverá el metro ligero que unirá a 7 comunas del centro de la ciudad y que está en el plan de expansión del sistema para servicio de toda la ciudad y del Valle de Aburrá. Saludamos hoy en la virtualidad a nuestros invitados, como siempre, corporados que nos acompañan para entender los temas que le interesan a Medellín. Está con nosotros la concejala del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga Lescano. También nos acompaña en el set desde la virtualidad el concejal Alex Flores Hernández del Movimiento Independientes y el gerente de la EDU, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, Wilder Echavarría Arango. Los saludamos a ellos, les damos la bienvenida y por supuesto a los televidentes los invitamos a que se conecten con la señal de Telemedellín y participen en las redes sociales. Para saber cómo hacerlo, saludamos a Camilo, quien también se encuentra hoy en teletrabajo desde su casa. Camilo, muy buenas noches. En las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales del Consejo de Medellín, @Consejo Medellín, así nos encuentran. Utilicen por favor la etiqueta de Frente 2020, así estamos participando con ustedes. Tenemos también una línea de WhatsApp, la línea 304-538-4331. Está habilitada para responderle a toda la ciudadanía que se quiera comunicar con nosotros. Y voy a iniciar, Caterine, dejando dos intervenciones de los televidentes que nos dicen, por ejemplo, respecto a la pregunta, ¿cómo lo afecta o beneficia el proyecto del metro ligero de la 80? ¿Cómo lo afecta ese plan de movilidad que se está desarrollando ya en la ciudad, que ya inició? Pues dicen los televidentes, MetroPlus barrió con las rutas que se superponen al proyecto y no hay compensación. Primera reflexión de nuestros televidentes. Y la segunda dice, nos beneficia a todos. Las inversiones en infraestructura de transporte público dinamizan la ciudad. Así están participando nuestros televidentes a través de las redes sociales. Los invitamos a que lo sigan haciendo. Numeral de Frente 2020. Muchísimas gracias, Camilo. Así será. Los esperamos a todos en las redes sociales. Hoy también cada vez más conectados desde la virtualidad, estando cerca de ustedes. Y bueno, pues aunque el tema hoy son los impactos de los frentes de trabajo de las obras que se requieren para poder hacer el metro ligera del 80, miremos para el contexto este fragmento de render o de imagen que nos permite dimensionar el poder de transformación urbanística que tiene la obra. Vamos entonces a dimensionar entre todos lo que ocurre, por supuesto, con esta obra. Bueno, mientras volvemos con este render, vamos a invitar entonces al concejal Alex Flores, que también nos acompaña, y para preguntarle sobre el plan de desarrollo, que en este corredor en su primera fase nos acompaña como una de las obras estratégicas del cuatrenio. Hablamos de que serán 13 kilómetros, 17 estaciones y que podremos también transportar más de 240.310 pasajeros, que impactará a las comunas 5, 7, 11, 13, 12, 15 y 16, y eso significa menos ruido y más agilidad en los desplazamientos. Una obra ganadora y muy vendedora para la comunidad. Concejal, nuevamente con las buenas noches. Adelante. Buenas noches, Carolina. Estar aquí con ustedes siempre es un placer, yo creo que para todos los concejales estar en Telemedellín, en especial en este programa en el que tenemos la oportunidad de hablar con la ciudadanía, saludar a la concejala María Paulina Aguinaga y a las personas de la ciudadanía, los medellinenses que nos acompañan hasta ahora. Lo primero que yo quiero destacar es, ahorita Camilo hablaba de ese metro ligero de la 80. Es importante recordar que ya no es un metro ligero, estamos hablando de un metro.
con las dimensiones que eso implica, con unos trenes que son más grandes que los del tren ligero, que son más grandes que los del metro ligero, y que hay que destacar además, en principio, este es un esfuerzo que realiza la administración municipal, y digo esfuerzo porque cuando llegamos los independientes con el alcalde Daniel Quintero a la gobernación de la ciudad, me refiero a la gobernanza de la ciudad, encontramos un proyecto que estaba prácticamente tirado a la basura, que había sido descartado incluso por todos los demás candidatos que en campaña habían dicho al alcalde que por manifestar que era posible sacar adelante ese proyecto en ese entonces de tren ligero, que realmente le estaba mintiendo a la ciudad y que no era posible sacarlo adelante. Pues lo que se demostró es que en tan solo 70-75 días el alcalde Daniel Quintero logró, a través de un equipo que puso en Bogotá, sacar adelante y patinar este proyecto que tenía muchísimos requisitos que no habían sido cumplidos precisamente por la falta de interés y por haberlo dejado de lado, y que hay que reconocer ese esfuerzo tan importante que le va a representar a la ciudad este metro de la 80, y que quiero pedirte, Caterina, que ahora que me quedé precisamente destacando los esfuerzos que se hicieron, me habías planteado una pregunta. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, concejal, pues queríamos obviamente que usted nos ayudara a hablar del impacto que significa la obra, el urbanístico, menos ruido. Estamos hablando de una propuesta muy ganadora, de la cual usted obviamente también destaca todo ese esfuerzo político, además una promesa de campaña que se convierte en realidad. Hablemos de ese impacto que tendrá sobre la ciudad esta obra que, como usted bien lo dice, va mucho más allá de un tren ligero. Así es, rápidamente. Yo creo que los impactos saltan a la vista. En principio va a generar, por ejemplo, unos empleos de choque que son muy importantes, 2.100 empleos de choque que se van a generar para la ciudad con la construcción del metro de la 80, y que en este momento tan delicado que estamos viviendo con lo que tiene que ver y lo que respecta a la pandemia del coronavirus, que va a impactar de manera tan fuerte no solamente a Medellín, sino a Colombia entera, como ya inclusive la OCDE lo ha manifestado, pues representa un alivio de alguna manera para esta situación tan delicada que se está viviendo en el mundo, y es la generación de empleos, pero además la posibilidad de apostarle nuevamente a los grandes proyectos de ciudad que Medellín había venido dejando de lado, y que hoy recuperamos esta intención de ser grandes otra vez precisamente en la realización de estos grandes proyectos que impactan de manera positiva en toda la ciudad, que van a generar una derrama económica, porque la generación de empleo y del proyecto en sí mismo va a producir unos recursos, y una persona que llega a trabajar allí va a tener unos recursos nuevos que va a poder luego invertir en sus necesidades personales, y de esta manera mover una cadena económica que va a terminar derramándose sobre toda la ciudad, pero que además le apuestan a la construcción de una ecociudad para que Medellín tenga, a través de estos proyectos de movilidad sostenible, un compromiso serio con el sostenimiento ambiental de la ciudad, más aún en este momento en el que con el cambio climático vivimos una amenaza real, mucho más fuerte que el coronavirus, y es la del cambio climático, y que este proyecto de metro ligero, de metro de la 80 le apuesta a convertir a Medellín en esa ecociudad que se estableció en el plan de desarrollo, que fue la promesa de la campaña, y que es un proyecto que tiene grandes beneficios y apuestas gigantescas para Medellín. Concejal, sin duda una obra sumamente importante, y que hoy, como usted dice, responde a esos grandes retos que tenemos en la ciudad, no solamente en materia de desarrollo, sino de reactivación económica luego de una crisis como la que nos ha generado este coronavirus, y adicionalmente también una promesa que se cumple. Pues a propósito de este tema, una obra que, como lo dice el presidente del Consejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez, hay que hacer. Veamos qué nos tiene hoy en su sección Cuenta el Presidente. Hay un proyecto que hemos esperado durante mucho tiempo. Hay un proyecto que llevamos años esperando qué va a pasar con él, y a veces pareciera que va para adelante, a veces retrocede, pero hoy tenemos la esperanza de que va a ser una realidad en esta ciudad y en esta región, y es el metro ligero de la 80. Con toda seguridad, siempre el transporte será una estrategia y será un proyecto muy importante en materia social. La movilidad siempre será calidad de vida para las personas, y Medellín la necesita, hoy más que nunca.
En la contingencia necesitamos que inicie por fin este proyecto. Estamos esperando, transformará todo este sector, todas estas comunas, pero también va a generar muchísimo empleo en una situación como la de hoy, que necesitamos que dinamice la economía, que muchas personas tengan un ingreso y que mejore la calidad de vida de esta ciudad. Una obra en la que se consiguió la cofinanciación de la nación y que también vale la pena en este momento recordar la nota que hicieron nuestros compañeros del noticiero de Telemedellín a propósito del tema que hoy nos convoca. El alcalde Daniel Quintero aseguró que los requisitos que debe cumplir Medellín para ser beneficiario de la ley de metros y recibir el 70% de la financiación del metro de la 80 ya están listos. La administración municipal comenzará la construcción de la primera etapa de este proyecto entre Caribe y La Floresta. El metro pasará por Robledo con tramos elevados y otros subterráneos. Entonces vamos a poder iniciar con la construcción del COMPES para su aprobación y asimismo del aval fiscal que se requiere para poder iniciar la licitación de este megaproyecto. El inicio de este metro tiene un costo de 1.3 billones de pesos. La alcaldía comenzará la construcción aportando el 30% del valor. La totalidad del proyecto tiene un costo de 2.7 billones de pesos. Entonces lo que estamos viendo acá es el lanzamiento final de un gran proyecto que va a transformar la movilidad en el occidente de la ciudad. Quisiera hacer hincapié en eso, porque fuera de eso lo que permite es generar mayor capilaridad en el sistema de movilidad. Vamos a darle la posibilidad de generar esa gran demanda. Mucha de esa demanda también es una demanda inducida, quiere decir que al tener mejores condiciones de transporte colectivo y masivo, entonces más personas de nuestra ciudad van a montarse en ese sistema. Con el diseño de la nueva línea también se dejará espacio para la construcción del tren de cercanías. Según la administración municipal, se espera que con los mismos recursos inicien las primeras etapas de ambos proyectos. Estos dos proyectos son fundamentales para la movilidad de la región. El proyecto del ferrocarril tiene un componente adicional de futuro de carga, pero también tiene un componente de pasajeros y por tanto ambos proyectos pueden perfectamente ser tenidos en cuenta dentro de la ley de metros para la cofinanciación por parte del Gobierno Nacional, que va hasta el 70%. La alcaldía aseguró que no detendrá las construcciones de los paraderos de buses eléctricos ni las de los intercambios viales en el corredor vial de la 80. Vamos entonces con la concejala María Paulina Aguinaga, a quien le preguntamos por un tema muy puntual, porque hay dos frentes de trabajo, en la avenida Colombia con la calle 80 y en la avenida San Juan con esa misma carrera 80, y allí hay una serie de vecinos y comunidad en el área de influencia que están recibiendo impactos de muy diversas maneras. ¿Cuáles son esos que ustedes también desde la corporación han podido analizar? Bueno, Catherine, primero que todo, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes, por supuesto también para mi colega Alex Flores y para el gerente del EDU. Yo quiero empezar por dar otro contexto de este proyecto. Yo creo que Medellín es una ciudad que ha logrado avanzar y ha logrado desarrollarse porque ha construido sobre lo construido. Y yo creo que decir que se logró en 70 días un aval técnico y desconocer el trabajo que hicieron las administraciones anteriores, pues sería un poco injusto. Yo recuerdo que este fue uno de los proyectos insignia de la administración anterior. Este aval técnico inicial no se hubiera podido conseguir si esa administración anterior no hubiera podido hacer los estudios de prefactibilidad, los diseños iniciales y demás. Y también vale la pena aclarar, y esa es una de mis preocupaciones, y creo que también es la de los vecinos, son los temas financieros y el cierre financiero del proyecto, porque hasta el momento hay que decirle la verdad a la ciudadanía, lo que tenemos es una promesa de que la plata de la nación va a llegar en algún momento después del año 2024, es decir, cuando no está ni este presidente ni este gobierno. Y estamos hablando de un proyecto de 3.6 billones de pesos, de los cuales se supone la nación va a financiar 2.52 billones de pesos y el resto lo haría el municipio de Medellín. Pero la plata que va a poner la nación, los supuestos recursos, todavía no han sido aprobados por el Congreso para las vigencias futuras que se supone empezarían a llegar a partir del año 2024. Esa es una de mis preocupaciones. ¿Y por qué? Y también es una de las preocupaciones de los vecinos, porque se están iniciando ya las obras de los intercambios viales y se van a iniciar unas obras sin que haya claridad
sobre el cierre financiero de este proyecto. Y creo que ahí como ciudad también tenemos que aprender de los errores del pasado. Acá no podemos repetir lo que ocurrió, por ejemplo, con el tranvía de Ayacucho, donde hubo retrasos, adiciones, sobrecostos enormes del proyecto y terminamos quebrando un número importante de comerciantes y personas, como algunos las han llamado, víctimas del desarrollo. Claro que hay que apoyar los proyectos de infraestructura. Claro que en una crisis la construcción es el sector que dinamiza la economía, pero tenemos que hacerlo con cautela, porque en este momento todavía ni siquiera se han aprobado las vigencias futuras por parte de la nación para cofinanciar este proyecto y tenemos malas experiencias con los gobiernos nacionales. Nos han venido incumpliendo con el túnel del Toyo, donde Medellín y Antioquia son los únicos entes territoriales que están cofinanciando vías de cuarta generación. Están poniendo casi que los mismos recursos, Medellín 500.000 millones, el departamento 700.000 millones y la nación tendría que poner una porción similar a la del departamento. Se aprobaron desde el año 2013 las vigencias futuras, después a partir del año 2015, en el 2015 el CONFIS votó para que se prorrogaran estas vigencias futuras y finalmente para que la plata llegara a partir del 2019 y ese es el momento que Medellín ha cumplido, el departamento ha cumplido y el gobierno nacional no ha cumplido. Y lo mismo pasó con el cable de Picacho. El cable Picacho, Medellín estaba esperando cerca de 100.000 millones por parte del gobierno nacional. Después nos bajaron esa porción a 50.000 millones, debían entrar desde el año 2016-2017 y esta es la hora que no nos ha llegado un solo peso. Entonces tenemos que actuar con cautela porque no podemos quebrar ni comerciantes, ni transportadores, ni afectar el vecindario. Máximo. Vista acerca de esta importante obra que hoy también nos convoca y donde queremos efectivamente evaluar aquellas afectaciones que se dan a la comunidad. Pues démosle la bienvenida también a partir de este momento al gerente de la EDU, Wilder Echavarría Arango, si nos explica también un poco en qué consisten esos dos frentes de trabajo que estamos encontrando en este momento alrededor de la obra. Tenemos una información acerca de cómo se adelanta lo contractual. Cuéntenos cómo va el tema San Juan y el tema Colombia. Buenas noches. Muy buenas noches, Catherine. Buenas noches también para la concejala Paulina Aguinaga, al concejal Alex Flores y a toda la teleaudiencia de este programa del Consejo de Medellín y a toda la teleaudiencia de Telemedellín. Sí, Catherine. Nosotros, pues, cuando entramos a nuestra gerencia en la empresa de desarrollo urbano de Medellín, encontramos, digamos, unos procesos que habían sido adelantados por la administración anterior, pero que rápidamente le colocamos un toque social a esta elaboración, a estas ejecuciones. Realmente, cuando empezamos, vimos que de pronto habían algunos malestares por parte, digamos, de los moradores del entorno inmediato del intercambio, específicamente de Colombia, y abrimos las puertas a todos los colectivos que se han manifestado en pro del proyecto, pero también que han tenido, digamos, dudas respecto a la ejecución. Yo creo que Catherine y televidentes y concejales y concejala Paulina Aguinaga, yo creo que es importante entender que los intercambios no solamente son unas obras de infraestructura que permiten, digamos, el futuro desplazamiento del tren de la 80, sino que también son obras de infraestructura que permiten generar, digamos, el destaponamiento o el aligeramiento de todo el tráfico vehicular que hoy está en ese dinamismo del occidente de Medellín. O sea, no se pueden realmente ver estos proyectos de intercambios viales aislados. Realmente, desde el 2016, cuando se declara el anuncio del proyecto, todo el corredor, en sus futuros 7 intercambios, entre estos el intercambio de Colombia y el intercambio de San Juan, que hoy, el intercambio de San Juan, que próximamente se va a iniciar, pero que el de Colombia también ya llevamos un 20% de ejecución, y los otros futuros 5 intercambios que el proyecto del metro de la 80 van a desarrollar. Todos estos intercambios
se van a requerir no solamente para el tren, sino que para toda esa movilidad sostenible que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y este plan de desarrollo lo ha trazado así, una movilidad sostenible, una movilidad que está enmarcada dentro de estas tecnologías, que en este caso es una tecnología que se seleccionó realmente el anterior proyecto, que de pronto la concejala Paulina hacía mención, era un tren ligero, como lo decía el concejal Alex Flores. Se ha seleccionado una nueva tecnología para este proyecto y ese es el toque de este proyecto realmente de Medellín Futuro. Estos intercambios hoy en su ejecución utilizan el trazado posible del futuro metro de la 80 y por eso es que nosotros, digamos, en armonía a esa futura ejecución, estamos ejecutando el proyecto. Realmente van a ser 7 intercambios. Empezamos del intercambio del Rinconcito Ecuatoriano, allá en el sector del norte de la ciudad, cerca a Caribe. Después el intercambio de Colombia. Después el intercambio de Colombia, la avenida la 80 con la 33, en la 30, en el sector de La Mota y en el sector de Colombia con la 70. Ahí, digamos, estamos en unos procesos de diseño, esos 5 diseños que se están desarrollando desde nuestra empresa. Algunos están ya en fase de, digamos, de diseños de detalles para próximamente, con recursos del Plan de Desarrollo de Medellín Futuro, ser ejecutados. Apenas hace 8 días fue aprobado el intercambio vial de Colombia con la 70 y muy próximamente el intercambio de Rinconcito Ecuatoriano será, digamos, aprobado para obtener los recursos por parte de la Alcaldía de Medellín Futuro para su ejecución. Hoy, en este momento, y Catherine y teleaudiencia, y señores concejales y concejala, estamos, digamos, en la ejecución del intercambio de Colombia. Ya más del 60%, es una cifra muy importante, más del 60% de los predios ya han sido aceptados por los propietarios. En algunos tenemos fases de notificaciones, creemos que durante estos días, pero también vamos a poder llegar a ese 100%, pero también hay que recordar que durante, digamos, la crisis de la pandemia, donde estuvo más arreciado pues el tema del COVID, se suspendieron los términos legales y no pudimos adelantar más esa gestión. Pero ya el indicador es muy valioso para entender que ya los moradores del entorno han aceptado el proyecto como una realidad. Importante recalcar que son proyectos de bien, pues son proyectos de interés público y social, y cuando estos proyectos se catalogan así, yo creo que hay que hacer una reflexión como ciudadano. Tenemos que entender que hay moradores de hace mucho tiempo ahí, pero que también, digamos, que son proyectos estratégicos que la ciudad los necesita. Yo creo que no solamente son proyectos para el occidente de la ciudad, sino para toda la región metropolitana. Muy bien, pues gerente, revisemos para nuestros televidentes algunas de las cifras que nos entrega el proyecto. Veamos también la información que nos entregan. Información contractual, contrato de obra 99 del 2020, construcción del proyecto intercambio vial de la carrera 80 con calle 44 San Juan en el municipio de Medellín. El contratista, el consorcio Intercambio San Juan. Valor de la obra, 39.254.025.740 pesos. Para imprevistos se han presupuestado 386.639.981. Reajustes, 1.061.224.284 pesos y durará 570 días. Total del contrato derivados, 43.536.356.325 pesos. Y el contrato de interventoría 14 del 2020, que es una interventoría técnica, administrativa, financiera, local y ambiental para la construcción del proyecto intercambio vial de la carrera 80 con calle 44 San Juan en el municipio de Medellín, por un valor de 2.834 millones y un poquito más, duración 600 días. Esas cifras y frente a lo que nos manifestaba la concejala María Paulina Aguinar
Aguinaga, gerente, tenemos la posibilidad de garantizar el cierre financiero para que sea una obra que no se vaya a extender en el tiempo, porque como ha ocurrido en el pasado con los gobiernos nacionales, por diversas razones, no vamos a calificar la voluntad o la intención, pues nos queden mal, porque los recursos no se pudieron destinar efectivamente como se acordó en la cofinanciación. Así es, realmente todos los recursos hoy están garantizados, específicamente, ya que haces mención a el intercambio vial de San Juan con la 80, perdón. Esos recursos, como tú lo decías, es obras, 339 mil millones de pesos, e interventorías, aproximadamente 2.800 millones. Esos recursos ya reposan en la empresa de desarrollo urbano. Nosotros no quisimos dar inicio a esa ejecución, a esa obra, estamos hablando de San Juan, porque teníamos un gran reto de la ejecución en adquisición predial y a su vez la ejecución de la obra de infraestructura, o sea, del puente, de la plataforma elevada. Lo que quisimos dar, aprovechando pues estas circunstancias del coronavirus, suspender pues los términos, porque todavía no se ha dado acta de inicio del intercambio de San Juan, y aprovechando para poder adquirir muchos más predios y, digamos, poder trabajar de manera más holgada, con holgura en ese cronograma de ejecución. Realmente es así. Hoy la adquisición predial de San Juan está aproximadamente en un 35% de aceptación de esos predios, y obviamente ya se han notificado muchos más, pero ese indicador también es muy valioso. Hoy ya el 35% de los predios de los que se requieren para la ejecución del intercambio de San Juan ya son adquiridos por la empresa de desarrollo urbano. Concejala María Paulina Aguinaga, ¿usted quería agregar algo también sobre estas cifras que le estamos contando hoy a nuestros televidentes acerca de esos temas que están relacionados con los cierres financieros y a los cuales usted también hacía alusión hace algunos minutos? Y recordar, si me permite, antes de darle la palabra, el otro contrato que también estamos hablando, el contrato de obra 500 del 2019, construcción del proyecto de intercambio vial de la carrera 80 con calle 50 Colombia del municipio de Medellín, donde el contratista Quisaico S.A. tiene un valor de la obra 33.956.934.295 pesos, unos imprevistos por casi 991 mil millones de pesos, con unos reajustes de más de 2.809 millones de pesos y una duración de 10 días. ¿Cómo va viendo usted también entonces estas cifras y esos contratos que hasta el momento se conocen? De los contratos derivados estamos hablando de más de 44.400 millones de pesos. Bueno, Caterina, yo me quiero devolver nuevamente a los antecedentes y quiero hacerle una distinción a los televidentes, y es que una cosa son los recursos para los intercambios viales, que eso se van a contar como aporte en especie del municipio de Medellín, y otra cosa son los recursos totales para el proyecto a los que yo me refería, que ahí estamos esperando los recursos de la nación, del gobierno nacional, que ojalá lleguen, pero que yo tengo mis dudas que lleguen, máxime en la crisis que estamos. Creo que vale la pena distinguir entre esas dos cosas. Los intercambios viales están cuantificados, los que se necesitan hacer, que quedarían como aporte en especie del municipio de Medellín, cuestan aproximadamente 200 mil millones de pesos. Pero a lo que yo voy es también a los sobrecostos y adiciones que ya se han venido presentando, y no son solamente por el COVID. Por eso quiero referirme al convenio entre la Secretaría de Bienes y Suministros de la Administración Municipal con la empresa de desarrollo urbano EDU, que firmaron un convenio desde el año 2018 por valor de 93 mil millones de pesos para realizar la gestión predial que supuestamente tenía un plazo de 16 meses. Y ahí viene otra de las cosas: la EDU no lo ejecuta directamente, sino que subcontrata a la lonja para que haga los avalúos, haga todo esto. Entonces ahí también vemos algunas ineficiencias administrativas, porque obviamente la EDU cobra un porcentaje de administración
y ya del convenio inicial que entre la EDU y la Alcaldía de Medellín, que eran 93.000 millones, ya tenemos adiciones por más de 31.000 millones de pesos, que equivalen al 33%, que es otra de mis preocupaciones. Generalmente, las obras que se ejecutan en la ciudad no se ejecutan ni con los recursos inicialmente presupuestados ni con el tiempo inicialmente previsto. Y además hay algunos retrasos en el tema de la gestión predial también antes del COVID, porque estamos hablando que este convenio era para 255 predios y a marzo 13 de este año, o sea, antes de la cuarentena, solamente se habían realizado 57 avalúos, es decir, más o menos un 22% del total de los predios. Entonces, desde la administración anterior ya íbamos colgados con la gestión predial, y creo, y yo estoy de acuerdo, que los intercambios viales se necesitan, que se deben realizar y que se deben empezar lo antes posible, porque además, si ustedes recuerdan, la administración anterior vendió las acciones que tenía EPM en Isagen, de los cuales recibió 600.000 millones de pesos, con la promesa de que estos recursos iban para financiar este proyecto de la 80. Después nos dijeron que era para unos intercambios viales. Finalmente quedaron priorizados 3 intercambios viales y la plática se la terminaron mecateando en otras cosas. Entonces, esto es lo que no puede seguir pasando. Yo sí creo que los intercambios viales se deben realizar. Esto cuenta como aporte en especie del municipio de Medellín, pero otra cosa es que empiecen a iniciar otros frentes de obra para el proyecto como tal, cuando no tenemos todavía el cierre financiero y no tenemos el chequecito de la nación. Y para solucionar esa brecha mientras llegan los recursos de la nación, que no van a llegar en este gobierno, se está planteando que el metro sea el que se endeude para poner esos recursos. El metro hoy está en una difícil situación financiera y no podemos arriesgar. Así es, el metro está pasando por un difícil momento. También no hay espacio de la vida que haya quedado intacto por cuenta de esta pandemia. Le preguntamos al gerente de la EDU por Gisaico. La empresa que hará el puente de Colombia tiene varios líos judiciales, y entre ellos se le acusa de incumplir obligaciones en el puente Shirajara, en la carretera al llano. ¿Qué le podemos contar a los televidentes acerca de los cuestionamientos que se le hacen a este contratista? Catherine, pero antes que nada quisiera hacer una claridad respecto a lo que nos decía la concejala. Muy bien, exactamente, cuando nosotros recibimos había un retraso en ese cronograma de los predios. La EDU realmente no hace avalúos catastrales. El contrato que hace referencia a la concejala es el contrato interadministrativo, que obviamente también es, digamos, paralelo a la ejecución de estos proyectos de la adquisición predial. No, o sea, el porcentaje de los avalúos, de la realización de estos avalúos, se hace, pues es muy pequeño, y realmente se hace con la lonja de propiedad raíz de Medellín, y nos desatrasamos, y hoy tenemos el 100% de los avalúos, y como lo decía, ya la adquisición predial es un hecho. Respecto a lo que tú me dices, respecto a Gisaico, también llegamos, inmediatamente mandamos a revisar el contrato, porque también ya la aceptación de postura estaba ya en mi escritorio, y nosotros somos un ente de control. Lo que nosotros hacemos es revisar que no hayan dificultades legales con este contratista. En referencia, tú lo dices, a Gisaico, mandamos a la Contraloría solicitudes expresas para que nos contaran si habían dificultades, a la Procuraduría, al Consejo de Profesionales de la Ingeniería o de las áreas de la construcción, que se llama el COGNIA, también lo mandamos, y realmente nos respondieron que en este momento la empresa en cuestión de la ejecución de la obra no tiene ninguna inhabilidad para ejecutar obras en Colombia. Entonces, hay que ser sinceros con eso. Nosotros no podemos extralimitarnos en nuestro ejercicio gerencial, y digamos que ya él sorteará, digamos, esa dificultad que tuvo en otro territorio del país.
Muchísimas gracias, gerente, por su claridad y explicación acerca de las competencias y las revisiones que hace la EDU a la hora de asignar contratistas. Vámonos a ver cómo está participando también nuestra audiencia, que a esta hora se conecta por las diversas redes sociales del Consejo de la Ciudad y de nuestro canal Telemedellín. Camilo, adelante, cuéntenos cómo va la participación. Así es, Catherine. Estamos recibiendo mensajes de los televidentes a través de las redes sociales y a través de nuestra línea WhatsApp 304-538-4331. Nos cuenta, por ejemplo, Luis Felipe Suárez Medina. Yo estoy viendo el programa. Es fundamental para el corredor de la 80 este proyecto de movilidad, además de mejorar la calidad de las personas en la zona de influencia directa. Y nos deja planteada esta pregunta Mayra Quiroz. Dice, según lo que dice la concejal María Paulina Aguinaga, ¿qué plan tendría la ciudad si la plata del Estado no llega para terminar el proyecto? ¿Cómo o qué plan tiene la ciudad para cumplir las expectativas y terminar el proyecto? Es la pregunta que deja planteada nuestra televidente a través de la red social Twitter. Una pregunta que responderán nuestros invitados tan pronto regresemos de este corte para mensajes institucionales y comerciales. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente, tratando como siempre los temas que le interesan a nuestra ciudad. Y les cuento que nos fuimos con el equipo de producción de nuestro canal y nuestro programa para hablar con los vecinos y revisar el impacto que tiene la obra del tren de la 80 y por supuesto qué están pensando los habitantes del sector. Colombia con la 80 hace unas décadas era un sitio ideal para vivir, un sitio que ha tenido un crecimiento y un desarrollo inusitado y un poco desordenado. Hoy vivimos en un cierto caos. Están con nosotros los hermanos Giraldo, vecinos del sector, con los quienes vamos a entender un poco sobre esa transformación que ha sufrido la zona. Daniela y Julián, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Hace cuánto viven en el sector y por qué se tienen que ir hoy? Nosotros en este sector vivimos hace cerca de 20 años. Nos tenemos que ir porque la vivienda de nuestros padres se declaró de utilidad pública. Eso significa que les es más útil a la sociedad que a nosotros. Entonces tenemos que ceder nuestro derecho de propiedad para una obra de infraestructura, en este caso el intercambio vial de la 80 con Colombia. Son muchos años de vivir en la zona y pues por obvias razones se tienen que ir. ¿Están de acuerdo con las condiciones que propone la EDU para esto, para esa salida del grupo familiar de esta zona? No, pues la verdad es un poco como atropellado, ¿cierto? Porque listo, sin duda para una obra de esta magnitud hay que ceder la casa, pero también decimos que podría ser en unas condiciones más justas, ¿cierto? En un trabajo pues de gestión y un trabajo más riguroso, incluso técnicamente de gestión, de comunicación, que son muchos elementos los que aparecen pues como en la obra que creemos que no se han hecho adecuadamente. Lo que ofrece la EDU ¿es justo, no es justo? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Hay posibilidad de negociación? Como te estaba mencionando ahora, por un proyecto de infraestructura se declaró de utilidad pública nuestra vivienda, nuestro hogar. En este tipo de proyectos no tenemos el chance de negociar, ¿cierto? O sea, se hace una oferta por parte de la EDU, si no la aceptamos nos tenemos que ir a expropiación, ¿cierto? Y bueno, y en términos de lo que me preguntaba sobre los precios justos, entonces hay dos escenarios, ¿cierto? Digamos que uno puede entrar a discutir. La EDU hace un avalúo comercial con precios del mercado que uno podría entrar a discutir, ¿cierto? Pero en nuestro caso particular, sobre ese avalúo comercial que, digamos, podríamos considerar que es mayor,
se hace un descuento adicional, un descuento por una medida de planeación que se llama el anuncio de proyecto. Entonces, es un instrumento muy técnico, pero lo que busca es evitar que se especule con los precios porque se anunció una obra en este sector. ¿Cuál es su posición frente a la obra, como habitante de la zona, como ciudadano? Bueno, mi posición personal es, no tiene sentido, digamos, que una obra de esta magnitud se esté haciendo y estén demoliendo edificaciones sin tener los predios necesarios para hacerlo. La mala planeación, problemas con la gestión social, que es un tema que me parece gravísimo, pues la gestión social y de comunicaciones. La gestión predial no es integral porque entonces hablamos de predios y solo hablamos de predios, pero no se piensa que dentro de los predios vive gente, ¿cierto? Y hay un montón de componentes, lo ambiental, lo social, lo predial, lo técnico, que se suman pues como a la carga que el habitante, que el afectado tiene que asumir por la obra. Además de entregar su predio, pues hay un montón de presiones para eso. Una falta al principio de planeación, ¿cierto? Esto se supone que esto es una obra planeada que tiene un montón de procesos de revisión y al día de hoy todavía estemos habitantes en la zona pues expuestos también a lo que implica el ruido, de pronto un accidente con las demoliciones, pues un montón de riesgos pues que son innecesarios, ¿cierto? Y acá están con nosotros los hermanos Giraldo Hoyos, hoy Julián Giraldo, y le preguntamos o le pedimos que nos ayude a aclarar el término anuncio del proyecto para que ustedes nuevamente nos expliquen, o usted, Julián, hoy representante también de la comunidad y en este caso de lo que nos ha explicado con su familia. Buenas noches, bienvenido y adelante. Buenas noches, Caterine, buenas noches a la concejala y al concejal que nos acompañan y al director de la EDU y a los demás televidentes. Este término anuncio del proyecto es un instrumento de planeación territorial que lo que busca es evitar que se especule con los valores del suelo cuando el Estado va a adquirir el predio para una obra. Voy a intentar compartir una presentación, si es posible, que nos... Muy bien, pues Julián, vamos entonces también a que ustedes nos cuenten un poco con el gerente de la EDU y a los televidentes lo que está ocurriendo allí, gerentes, y sobre lo que nos manifiesta también Julián Giraldo, vecino de la carrera 80, que ellos sienten está ocurriendo alrededor de la obra. Gerente. Muy bien. Bueno, mientras volvemos con el gerente de la EDU, aquí lo tenemos, gerente. Ahora sí, sobre lo que usted pues nos cuenta, o lo que más bien nos cuenta, los vecinos del sector de la carrera 80, ¿qué podemos decir acerca de lo que ellos llaman anuncio de la obra? Bueno, eso está claro, pues el anuncio del proyecto, como lo decía aquí el compañero, sí, está claro, es una herramienta para evitar, pues es una herramienta que tiene, digamos, dos puntos importantes. Uno, primordialmente, es declarar de interés público y social una obra de infraestructura. Eso es lo más importante. Y como consecuencia de esto, este anuncio del proyecto, digamos, lo que hace es seleccionar un territorio, una sombra en un mapa, para evitar la especulación inmobiliaria a raíz de los beneficios de mayor valor que pueda generar ese desarrollo de la infraestructura. Entonces, dado así, pues se pueden desarrollar los proyectos porque sería casi inviable ante una no declaratoria de anuncio del proyecto, ejecutar un proyecto porque la gente
aumentaría el valor de sus predios y así no se podrían pues comprar, digamos, estas propiedades. Eso está claro y así se hizo realmente. Lo que de pronto veo que de pronto puede hacer la observación el habitante pues del corredor pues de la avenida La 80, nuestro compañero, es que de pronto en su momento el anuncio del proyecto generó, digamos, esta sombra y al desarrollarse en fase 3 o en ingeniería de detalle, ya los intercambios no quedaron específicamente en el intercambio vial de Colombia con la 80, 52 predios tengo entendido, exactamente, 52 predios no quedaron ahí. Yo creo que esa fue una observación que se hizo al principio y él en esas mesas sociales que se han desarrollado, de tantas mesas que hemos tenido, él lo manifestó y esa observación fue atendida y por eso fue que tuvieron un mayor valor en su compra. No sé si me hago entender. El anuncio del proyecto lo que hace es descontar ese mayor valor que puede tener en los beneficios de ese proyecto, pero al no haberse anunciado, digamos que no se afecta así, y obviamente se hace pues una indexación, pues lo que se hace es un porcentaje de unos valores agregados año a año hasta la compra del predio, y así se hizo. Realmente ya la lonja corrigió, digamos, esos valores, y así ya están llegando las notificaciones de esos valores para las compras. Muy bien, pues vamos a darle paso también a nuestro otro corporado que nos acompaña en la noche de hoy en De Frente, el concejal Alex Flores. Y para avanzar en el tema, pues hay un acuerdo y hay reglamentación en el plan de ordenamiento territorial en torno a una figura que se llama protección a moradores. En la definición más pura es el marco normativo para garantizar que ninguna obra pública o transformación urbanística se ejecute en la ciudad y que pueda causar una desmejora a las condiciones actuales de los moradores de este territorio o que impacte de una manera negativa su calidad de vida. Concejal, ¿cómo se va a garantizar en este caso en particular la protección a moradores? Bueno, varias cosas. Lo primero, digamos, yo quería hacer una aclaración también que me parece importante en relación a un comentario que también hizo la concejala María Paulina en el espacio anterior, en relación a que ella manifestaba que era injusto no reconocer los esfuerzos de las administraciones anteriores. Yo, por el contrario, creo que estoy de acuerdo con usted, concejala, es importante mantener ese reconocimiento a las administraciones anteriores, pero al rey lo que es del rey y al César lo que es del César. Cuando la administración actual llegó al gobierno municipal, encontró un proyecto que había sido prácticamente tirado a la basura. Un aval técnico que necesitaba el cumplimiento de 7 requisitos, que solo contaba con el cumplimiento de 3 requisitos. Es decir, enviar una carta anunciándole al país que se está haciendo todas las gestiones para el adelantamiento de un proyecto no quiere decir que realmente se está haciendo todo lo posible por sacar adelante ese proyecto. Y eso lo dejó ver el hecho de que técnicamente no había ningún esfuerzo importante en un proceso que se había dejado de lado y que tuvo esta administración que de alguna manera rescatar un proyecto que es importantísimo, no para una administración en particular, sino para la ciudad en general y especialmente para las personas del corredor del 80. Y que los recursos dependan de la nación, pues implica una responsabilidad también de parte nuestra de exigir la entrega de esos recursos. Es que la nación le debe a Medellín los recursos del metro. Medellín ha financiado el actual metro solo prácticamente, la ciudad ha estado sola en la financiación de este proyecto, que ha tenido que pagar con los recursos de los ciudadanos y que ha habido un incumplimiento, como bien lo dice la concejala, de parte del gobierno nacional, pero que eso no puede representar entonces el que renunciemos a la posibilidad o pensemos que no nos lo van a entregar. Por el contrario, nos corresponde entonces hacer las gestiones correspondientes para que, por ejemplo, el presidente, que hoy es de su partido, cumpla también con los compromisos que ha generado, y allí, por ejemplo, ustedes pueden hacer un acercamiento importante con el señor presidente para garantizar el cumplimiento de esto. En lo relativo a la protección de moradores, totalmente de acuerdo y comparto además las preocupaciones de la ciudadanía que han venido denunciando a través de algunas cuentas de Twitter, incluso que han habido problemas en algunos avalúos que se realizaron en la administración anterior. Yo creo que es importantísimo que para garantizar los derechos de los moradores generemos mesas de trabajo
con la ciudadanía, en las cuales se pueda participar de manera democrática y amplia en la construcción de este proyecto, que no se vea como una imposición, porque lo que se pretende aquí no es imponerle a los ciudadanos algo que a veces pareciera, como se presenta por parte de algunos, que fuera como algo negativo, cuando estamos hablando de un proyecto que le va a generar desarrollo a la ciudad, que va a facilitar la movilidad de los ciudadanos en la ciudad, y que además va a apostarle a convertirla en una ecociudad. Luego hay que garantizar que los moradores reciban todas las garantías, que el metro cumpla con las obligaciones que le corresponden, por decir, obligaciones urbanísticas, por decirlo de alguna manera. No podemos permitir que con el metro de la 80 pase lo mismo en sus estaciones que lo que pasó con la estación Prado o con otras estaciones del metro, que lamentablemente, al no haber una planeación adecuada de economía urbana, se terminó desaprovechando estos sectores en donde hoy pulula la criminalidad y la desorganización. Luego es trascendental que se garanticen esas mesas de participación y apropiación. El éxito del Metro de Medellín ha sido en particular la apropiación que ha logrado la ciudadanía hacer de este espacio. Y para lograr esa apropiación se requirió una campaña que hasta hoy es incluso tal vez la más conocida en ese sentido de campañas de apropiación en el país, y es la cultura metro. Tenemos que seguir apostándole a la cultura metro para apropiar este proyecto del metro de la 80, pero además yo también quiero en ese sentido, y aprovechar que no haya saludado al doctor Wilder, invitar también a la administración a que creemos esas mesas de trabajo con la ciudadanía de participación, donde cada uno de ellos expongan sus necesidades, sus preocupaciones, y que allí se discuta, por ejemplo, este tema del problema de los avalúos con los ciudadanos, y aquellos en los que se vea la necesidad de intervenir o de hacer algún tipo de revisión, se le garantice también el cumplimiento de sus derechos, que es lo que debemos procurar todos en la administración, en el consejo y en general en la ciudad. Concejal, antes de irnos a la pausa, había quedado también una pregunta de uno de los televidentes a través de las redes sociales, y estaba relacionada con cuál sería el plan que tiene la administración si por cuenta pues de la crisis que actualmente se está viviendo o por cualquier otra circunstancia la nación definiera que no cuenta con los recursos para responderle a la ciudad de Medellín. ¿Cuál sería ese plan B del que podríamos echar mano como ciudad para que el proyecto pues no se quede a medias nuevamente? Bueno, son varias cosas. Lo primero, pues obviamente la administración tendrá que definir internamente, y en eso el doctor Wilder nos podrá dar una mayor luz en relación a cuál sería un eventual plan. Pero yo creo que es en principio, y lo primero es, esa no puede ser una opción. No puede ser una opción que el gobierno de la República le vuelva a incumplir a Medellín con las obligaciones que tiene con la ciudad, con la ley de metros que obliga al gobierno nacional a dirigir los recursos a la ciudad. Si nosotros tenemos una bancada en el Congreso de la República, pues a esa bancada también le corresponde jalonar y garantizar que los recursos que son para Medellín se cumplan. Es que la ciudad le aporta en gran medida al desarrollo del país, y aporta un gran porcentaje en impuestos también para el desarrollo y el crecimiento del PIB. Y nosotros no recibimos en esa misma medida la misma queja que tenía la alcaldesa Claudia López hace unos días. Pues en Medellín pasa lo mismo, que nosotros no recibimos de parte de la nación lo mismo que aportamos. Luego, lo mínimo es que nos cumplan con las obligaciones legales, que no son un capricho de Medellín, sino que es el compromiso que además la ley establece. Pero creo que en relación a esto, digamos que algo principalmente, y para terminar, es que Medellín cuenta con los recursos de vigencia futuras propias para poder garantizar la construcción del primer tramo, que es el que se va a hacer en el ejercicio de este gobierno. El primer tramo del metro se va a construir sí o sí. Luego nos tocará evaluar en una segunda instancia, si llegara a pasar una situación negativa como esta, cómo se saca adelante. Por supuesto que Medellín ha sido una muestra de desarrollo, de resiliencia y pujanza, y estoy convencido que pase lo que pase, Medellín va a tener su tramo del 80 completo con el metro. Que así sea, concejal. Vamos nuevamente con Julián, vecino del sector donde se empiezan a adelantar las obras, para que también nos cuente si se sienten en este momento escuchados por parte de la administración, y nos termine también de concluir su punto de vista, Julián, como morador del sector. Gracias, Caterine. Muy bien lo dice el doctor Wilder, hubo una incongruencia, digamos, en predios que estaban por fuera del anuncio, pero adicional a esto, hay una incongruencia en la manera como se está calculando
es ese valor. El anuncio implica un área, como bien lo mencionó el doctor Wilder, y un valor de referencia. Traer ese valor de referencia al día de hoy requiere compararlo con un valor comercial, y esa diferencia es lo que nos descuentan en este momento por anuncio de proyecto. Lo que hemos encontrado es que hay incongruencias en los avalúos de referencia, porque son avalúos de las zonas geoeconómicas de Catastro, y el mismo valor que Catastro actualiza año a año, y el valor que él emitió en el 2016, al traerlos y compararlos, nos da una diferencia que la zona se desvalorizó 5%, no la valorización de más de 34% que dice la lonja tuvo nuestro suelo, y que es la que nos descuenta. Eso en cifras prácticas es 900.000 pesos por metro cuadrado de suelo. Tenemos los elementos y tenemos los datos, podemos conversar, como muy bien lo dice el concejal Alex Flores, podemos crear una mesa donde mostremos como estos argumentos que consideramos están bien fundados, y corrijamos este error que viene desde el 2016, pero que tiene unas implicaciones gravísimas para todo el futuro del corredor de la Avenida 80, ¿cierto? Sí, muy compleja la situación. Bueno, pues los vecinos que manifiestan muchísimas dolencias sobre lo que está ocurriendo alrededor de una obra que trae desarrollo, pero que también implica el desarraigo de personas que llevan muchísimos años, de comerciantes que tenían puestas sus expectativas. Encontramos también, por ejemplo, en el capítulo 2 del POT, el tema relacionado con el derecho de permanencia, y sobre ese le quisiera preguntar a la concejala María Paulina Aguinaga, porque estuvimos cerca de comerciantes que nos manifiestan también en este momento cómo se tienen que desplazar del sitio para dar paso a la obra, y todas las implicaciones, incluso morales y psicológicas, que ellos sienten les va a traer el tener que moverse de un lugar donde tienen tanto arraigo, sus redes sociales verdaderas, porque son las personas con las que han compartido a lo largo de la vida, y tener que separarse y abandonarse. ¿Cómo ha leído usted también este punto desde la corporación? Bueno, Catherine, la política pública de protección a moradores creo que nos da herramientas para eso, porque justamente lo que se busca es que el desarrollo no genere desplazados, no genere desplazamiento de personas que no quieren dejar ese lugar. Por eso también tenemos que aprender de la experiencia que tuvimos en el tranvía de Ayacucho, donde infortunadamente se quebraron varios comerciantes, y lo que se les dio por compensación, tanto por sus viviendas como por sus locales, no alcanzaron a, digamos, a tener el equivalente en otros barrios de la ciudad. Entonces creo que hay que partir por esa premisa. Y eso me lleva a mi conclusión. Lo primero es que sí a los intercambios viales, porque los necesitamos y para eso tenemos los recursos. Dos, si no tenemos los recursos del gobierno nacional, yo quisiera que el gobierno nacional tuviera los recursos, pero no podemos desconocer la crisis económica en la que estamos, y que hoy la prioridad tiene que ser garantizar el acceso de salud a las personas, la vivienda y la alimentación, la supervivencia de los ciudadanos en medio de esta pandemia. Entonces puede que esos recursos no lleguen. Tercero, Medellín no ha aprobado, ni siquiera han radicado el proyecto de acuerdo de vigencias futuras para la porción que le toca de este proyecto. Entonces, y además, otra de las fuentes de financiación que quedó dentro del plan de desarrollo es la venta de activos. Es decir, es salir a vender parte de nuestro patrimonio que aún la administración no nos ha definido qué va a vender ni cuándo. Entonces ahí también tenemos que ser cautelosos qué es lo que se va a vender para financiar este tipo de cosas. Tercero, no se puede endeudar al metro mientras llegan los recursos de la nación, porque el metro financieramente hoy está mal. Y por eso, sí a los intercambios viales, si no tenemos el cierre financiero, es mejor esperar un tiempo prudencial, porque no podemos seguir quebrando comerciantes, afectando el vecindario, y también tenemos que tener un plan con los transportadores de la zona, porque ya les metimos unos buses eléctricos que no estaban en el plan de desarrollo anterior. Aún así se compraron y no se racionalizó un solo vehículo, y tenemos los mismos buses que antes transitaban por la 80, transitando por las calles paralelas, generando todavía más congestión, y además tenemos los buses eléctricos. Entonces, los transportadores también es un tema que se debe tratar y se debe tener visión de futuro.
Muy compleja la situación. Camilo, vámonos rápidamente, balance de la participación de nuestros televidentes en las redes. A través de las redes sociales. Un saludo a Lina María Cardona y a Julia Pertús, que nos han dejado mensajes a través de nuestro WhatsApp. Los hemos leído todos, están, digamos, sus inquietudes atendidas, estamos pendientes de ellas para que lo tengan en cuenta y sigan participando con nosotros, porque pese a que el espacio en Telemedellín se acaba enseguida, nosotros en las redes sociales seguimos participando en las redes sociales del Consejo de Medellín. Y una invitación rápida. El próximo jueves, 16 de julio a las 4 de la tarde, la Biblioteca Carlos Mauro Hoyo del Consejo nos invita a una charla de cambio climático a través de las redes sociales del Consejo de Medellín. Cambio climático, jueves, 4 de la tarde, una invitación. Muchísimas gracias, Camilo, y también agradecimientos especiales a todo el equipo técnico, a los ingenieros y al talento del canal Telemedellín que pusieron todo su empeño para que pudiésemos estar al aire con ustedes tratando los temas que le interesan a nuestra ciudad desde el Consejo, y este es su espacio de frente. Recuerden, el autocuidado, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, medidas básicas que todos debemos aplicar para cuidar la salud, la vida y la economía. Gracias a nuestros invitados y a ustedes, televidentes, los seguimos escuchando en las redes sociales, porque el Consejo somos tú y yo. Feliz noche para todos.